Bien. Ahora, denle la espalda por favor a la luz. Ya, observen, ¿eh? Ahora pónganse de costado. Brazos encima de la cabeza. Brazos encima de la cabeza. Ahora mirando la pared. Listo. Otra vez como al inicio. Así, ya bajen su brazo. Peguen los hombros en la bandeja y sus pies lo más adelante que pueda sin caerse. Lo más adelante, más. Listo, ya. Párese derecho. No, párese. Un poquito inclinado, 45 grados. Listo. Lo que han visto ustedes ahí se llama la posición del paciente. Posición del paciente. El paciente está parado, ¿no es cierto? Está parado mirando al tubo, está parado dándole la espalda al tubo, está parado de costado derecho, de costado izquierdo, ¿no? Está en oblicuo anterior. Si lo pongo mirando al tablero, también lo pongo 45 grados en su oblicuo, ¿no? Y esa posición pegando los hombros atrás y adelantando los pies se llama posición lordótica. ¿Ya? Doctor, échese por favor. Su cabeza para allá. Esto sería una posición en decúbito dorsal. Estamos mirando acá, por favor. Acá sería un decúbito lateral derecho. Decúbito lateral derecho. Si lo ponemos mirando para la pared, sería decúbito lateral izquierdo. Y nunca por nunca vamos a tomar una radiografía de tórax hecha boca abajo, ¿no? Eso no se va a tomar. Párese, por favor. Doctora, a ver. Pónganlo acá. Parada. Sosténganlo ahí. ¿Ya? Ahora, digamos que el paciente está echado ahí, ¿no es cierto? Está echado, puede estar igualmente en decúbito dorsal o lateral. Y el chasis está colocado ahí, como está haciendo su colega, lo está sosteniendo. En los casos anteriores el chasis ha estado colocado en la bandeja, ¿no es cierto? Y ha estado colocado en la mesa también, la bandeja de la mesa, ¿sí? Para nosotros tomar una radiografía de tórax, el chasis ya no puede ser el mismo. Tiene que ser un chasis especial, que tenga incorporado una rejilla antidifusora. Pero en todo caso está viendo que la posición del tubo también ha cambiado, ¿no? Ya no está de frente aquí o de frente de arriba hacia abajo. En este caso el tubo está puesto hacia el costado de la mesa, ¿no? Esto se llama rayo horizontal, ¿ya? Rayo horizontal. O sea que acá sería una radiografía de tórax, ¿no? En decúbito dorsal o decúbito lateral derecho, izquierdo, quién sabe, pero con rayo horizontal, ¿ya? Entonces todos esos tipos de exámenes tienen sus indicaciones propias. Y así como ha hecho la doctora ahorita, ¿no es cierto?, de sostener el chasis, ustedes van a hacer eso en su internado cuando los agarran de cuye, ¿no? Agarran un ratito acá y si la doctora no se pone mandil, ya se irradia, ¿no es cierto? Le va a tener un momento de vámonos por acá. ¿Cierro eso? Pasen. Doctor, ¿cuántas posiciones ha contado para una radiografía de tórax? 4. 4. ¿Cuántas contó?
6, 6, 6, 4. 4, 4. A ver. De pie. Mirando al tubo 1, dándole la espalda al tubo 2. Lateral derecha 3, lateral izquierda 4, lordótica 5. Oblicuo anterior derecha 6, oblicuo anterior izquierda 7. Oblicua posterior izquierda 8, oblicua posterior derecha 9, decúbito dorsal 10, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, todas son con rayo frontal, ¿no? Ahora con rayo horizontal, decúbito dorsal, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, 15, ¿ya? Y sin hablar de las portátiles, ¿no? Que las portátiles se toman en su cama, se toman sentados, también se puede tomar, ¿ya? Muy bien, si yo puedo estudiar al tórax, si yo puedo estudiar al tórax con tantas posiciones, ¿no? Cuando usted haga su orden de rayos X, ¿no es cierto? Y ponga ahí simplemente radiografía de tórax, ¿cuál de esas radiografías crees que le van a tomar? Doctora, tú vas a hacer tu orden, tómale una placa de tórax, ya está, el paciente va, paga su radiografía de tórax y va a rayos X. ¿Cuál de esas radiografías crees que le van a tomar? Si hay 15 posibilidades. Depende de dónde se encuentra la lesión, doctor. Pero tú has puesto nada más radiografía de tórax. Debería haber puesto la posición. Especificar dónde se encuentra la lesión para sacar la radiografía. ¿Qué dice, doctor? ¿Cuál de las 15 le van a tomar? La anterior, yo creo, doctor. La anterior. Vamos a correr eso por acá. Póngase. Ahorita hemos hecho un ejercicio de que pueden haber 15 radiografías de tórax. Y sin contar, les digo, las portadas. ¿Cuál de esas 15 crees que le van a tomar a tu paciente? Porque tú has puesto radiografía de tórax. Si no le he puesto no lo va a hacer, pero si yo le pongo, por ejemplo, el póster anterior, lo va a hacer. No, el técnico te va a tomar la radiografía, pero ¿cuál crees que va a tomar? La que es más usual es la póster anterior. La más usual. La más usual. ¿Ya? Por eso en estos cursos ustedes aprenden lo básico, pues, ¿no? Entonces, la radiografía que van a tomarle los técnicos, si es que ustedes no ponen nada por el contrario, va a ser la radiografía estándar de tórax. ¿Ya? La radiografía estándar de tórax. Cuando tú pones tu orden y dices radiografía de tórax, el técnico ya sabe lo que tiene que tomar. Asume que estás pidiéndole la radiografía estándar. ¿Qué características tiene la radiografía estándar? Es una radiografía frontal, de pie, póstero anterior, en inspiración, centrada, bien colimada y con buen contraste. Ya, mira, acá tienes, por ejemplo, una radiografía frontal, tienes una radiografía lateral, tienes una radiografía oblicua, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos a la radiografía estándar de tórax? Porque reúne algunas condiciones, ¿no? Y eso tienes tú que saberlo reconocer apenas tienes la placa. Primero decimos que es frontal, ¿no? Porque la columna está en el centro de la imagen, ¿no? Y ambos hemitórax son aproximadamente simétricos, ¿no? El derecho y el izquierdo, ¿no? A los lados de la columna tienes el hemitórax derecho, el hemitórax izquierdo y son más o menos simétricos, ¿no? Porque en la radiografía oblicua, ¿no? También tienes a la columna acá y tienes el hemitórax derecho, el hemitórax izquierdo, pero son asimétricos, ¿no? Por otro lado, fíjate que en la columna, ¿no? Esta estructura ósea que se ve aquí es la apófisis espinosa, que en la parte central del cuerpo vertebral, ¿no? En cambio, en la radiografía oblicua, este es el cuerpo vertebral y la apófisis espinosa está acá atrás. ¿Ya? Entonces, por eso puedes diferenciar tú una placa frontal y una placa oblicua. ¿De acuerdo? De pie. ¿Cómo sabemos que un paciente está de pie? ¿Alguna idea?
te voy a dar tres criterios, ¿ya? Tres criterios para que te des cuenta que la radiografía está de pie. Primer criterio y primer signo radiológico que les enseño yo. Esta línea que ves acá se llama nivel hidroaéreo, ¿ya? Es un signo radiológico. El nivel hidroaéreo es una línea horizontal, ¿no es cierto?, que representa una interfase. No tienes que copiar todo, pues, con nivel hidroaéreo y después lo lees en tu casa, ¿no? Que representa la interfase entre una colección líquida y una colección gaseosa en un compartimento, donde obligatoriamente el líquido tiene que estar abajo y el gas tiene que estar arriba, ¿ya? Ese es un nivel hidroaéreo. Yo voy a poner a prueba que aprendieron esa definición y que la saben utilizar bien, cuando en abdomen yo les dé una radiografía a ustedes y les diga, no, pon bien la placa. Ahí voy a darme cuenta que si utilizan o no utilizan bien la definición del nivel hidroaéreo. Bien, si yo puedo ver en la radiografía de tórax el nivel hidroaéreo de la cámara gástrica, porque este es el estómago, ¿no es cierto? El estómago tiene contenido alimenticio, líquido y aire, ¿no? Si puedo ver el nivel hidroaéreo de la cámara gástrica, el paciente 100% está de pie. 100% está de pie, ¿no? Pero te das cuenta que no en todos los pacientes lo vas a ver, porque esta paciente está de pie, pero no se ve el nivel hidroaéreo. Segundo criterio. Aquí ves una línea radiopaca de densidad intermedia de borde superior convexo y de aproximadamente 3 a 5 milímetros de grosor, ¿no? Esa línea me está separando el compartimento torácico del compartimento abdominal. Por eso se llama pared. Allá. Gracias. Por eso se llama pared tóraco-abdominal, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo puedo ver la pared tóraco-abdominal fina, de 3 a 5 milímetros máximo, el paciente está de pie. ¿Ya? Acá tampoco lo ves, mira. Tampoco puedes ver. De repente acá me dirás que tiene ya como 1 centímetro, ¿no? Pero no la ves tan bien como acá. ¿De acuerdo? Y tercer criterio, si este hueso que está acá, que se llama omóplato o escápula, está fuera de los campos pulmonares, el paciente está de pie. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo no debo ver este hueso en este sector donde está el pulmón. ¿Ya? Claro que a veces toman mal la placa, ¿no? Puede ser que uno esté afuera y el otro un pedacito está adentro. Entonces será una placa de pie mal tomada, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces no te olvides, ¿ah? Para saber que está de pie, primero buscas el nivel hidroaéreo. Eso no lo puedes ver, buscas el grosor de la pared. Tampoco lo puedes ver, fíjate en las escápulas. Si están fuera de los campos pulmonares, el paciente está de pie. ¿De acuerdo? Postero-anterior. Te dije que hay que diferenciar la posición del paciente. El paciente puede estar parado, puede estar echado, el paciente puede estar mirando al tubo, puede estar rodando la espalda, puede estar ofreciéndole un lado o el otro lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esa es la posición del paciente. Y otra cosa es la incidencia. La incidencia es cómo atraviesan los rayos X el cuerpo, ¿no? Y a eso nos referimos cuando decimos que es póstero anterior, porque significa que los rayos X, digamos que el tubo está allá y aquí está el estativo vertical y yo soy el paciente, quiere decir que en la póstero anterior los rayos X entran por la espalda del paciente y salen por el pecho. ¿De acuerdo? Entonces la incidencia es cómo atraviesan los rayos X el cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que una radiografía es póstero anterior? Por los omóplatos. Primer criterio, omóplatos. Tienen que estar fuera de los campos pulmonares. Fíjate, en este caso se convierte en el primer criterio, ¿no? Para ver si está de pie es el tercero, ¿no? Pero para ver si está en póstero anterior es el primer criterio y el más importante, póstero anterior. El otro criterio para ver que está en póstero anterior es que las clavículas estén anguladas, ¿no? Tengan forma de V. Porque cuando el paciente está en antero-posterior, las clavículas tienden a ser horizontales. Seguimos entonces. En inspiración, ¿no?
En inspiración significa que el pulmón está con aire, pues, ¿no? Pero una mayor cantidad de aire de lo habitual, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos ventilando, pero no nos estamos exigiendo mucho, ¿no? Digamos, pues, no sé si has visto la película Poseidón o el Titanic, ¿no? Hay gente que se va a ahogar y lo que hace antes de ahogarse, que toma bastante aire, se mete bajo el agua, ¿no? Entonces eso es inspiración, ¿sí? No la inspiración que usan los artistas, los novelistas para escribir, ¿no? Esas otras cosas, ¿ya? Entonces, en inspiración, yo tengo que contar. Para darme cuenta que el paciente está en inspiración, yo tengo que contar. ¿Qué cosa voy a contar? Espacios intercostales. Espacios intercostales ventilados. ¿Ya? Porque acá, mira, acá hay un espacio intercostal, ¿no? Acá hay un espacio intercostal, ¿sí? Pero acá yo no veo el pulmón ventilado. ¿Ya? Entonces tengo que ver espacios intercostales. Si son espacios intercostales son porque están entre las costillas. Y de las costillas tienes que acordarte tú que son huesos largos, ¿no? Curvos, ¿no? Planos. Tienen un borde superior, un borde inferior, una cara anterior, una cara posterior, una epífisis proximal y una epífisis distal, ¿no? ¿Sí? Y tienes que saber cuál es la primera costilla, cuál es la segunda, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá esta es la primera costilla. Esta aquí es la primera costilla. La segunda está aquí, la tercera está aquí, ¿no es cierto? No te olvides que al ser huesos curvos, tendrán una parte posterior, una parte anterior y una parte externa que se superpone. ¿De acuerdo? Entonces las costillas tendrán una parte posterior, una parte externa y una parte anterior. Si te digo que vamos a contar espacios intercostales anteriores o posteriores, entonces lo que vamos a contar es esto en anteriores, ¿no? Y esto en posteriores, ¿sí? Ojo, se cuenta espacios intercostales, no costillas, ¿eh? Les advierto, porque en el examen algunos ponen costillas y pierden la respuesta. Bien, ¿cuántos? Entonces debe haber un criterio, no debe haber un número, ¿ya? Dice el criterio que para que el paciente esté en inspiración debes contar 5 o más espacios intercostales anteriores. 5 o más anteriores. Y en cuanto a los posteriores debes contar 9 o más. ¿Es necesario que cumpla los dos criterios? No. Basta que cumpla uno y el paciente está en inspiración, ¿no? Entonces contamos. Si esta es la primera costilla, entonces acá no hay espacio intercostal anterior. ¿Por qué? Porque no hay otra costilla, pues, ¿no? Si esta es la primera costilla, este será el primer espacio intercostal anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito del sexto. Cumple. Listo, está en inspiración. Veamos los posteriores por si acaso. Donde veo pulmón ventilado, ¿eh? Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nada más. Pero había cumplido el anterior. Entonces sí está en inspiración. ¿Ya? Doctora, ¿qué palabra usaría si solamente ve usted 3 espacios ventilados anteriores? Doctor, Que inspire o tome aire. Sí, en el caso. yo estoy diciendo que le vas a decir al paciente. Ya. Estamos hablando de la inspiración. Si solo puedes contar 3 espacios, ¿qué palabras usas para describir eso? Solamente cuento 3. Está en expiración. En inspiración. Que no está en inspiración. Que no está en inspiración. Que está mal tomado. Placa mal inspirada. Entonces, placa en paciente de mala inspiración. Paciente en... O sea, no está en la correcta inspiración. No está. O sea, mal inspirada está. Mal inspirada. Ya. El término que van a usar cuando cuenten menos espacios intercostales ventilados es
paciente hipoventilado. Hipoventilado. Una de las razones de hipoventilación es expiración. O sea, bota el aire. Ahí está en hipoventilación, pues. Y la causa en este caso es que ha botado el aire, expiración. Pero no es la única, ¿ya? Como vamos a ver, hay más causas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si tú no cuentas, menos espacios intercostales ventilados, el paciente está en hipoventilación. Es el término genérico. No es como decir malnutrición, pues, ¿no? O desnutrición. ¿No? Desnutrición puedes tener un paciente caquético, famélico, ¿no? Está flaco, pues, ¿no? Le falta vitamina O, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vitamina O? Claro, pues les falta calle, pues, muchachos. Vitamina O ya, pues, falta papel o comida, ¿no? ¿Ya? Sí, ese sería un extremo. Y el otro lado, un obeso, pues, ¿no? Mide 1,50 m y pesa 200 kilos, ¿no? Es un obeso mórbido, ¿no? Ya, entonces malnutrición o desnutrición tiene dos extremos, ¿no? Flaquito, bajo de peso, o obeso, subido de peso, ¿no? Entonces, igual en inspiración tendrás hipoventilados y también tendrás hiperventilados. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. En inspiración habíamos dicho, seguimos centrado. ¿No? Hace un rato te dije, ¿no? Que estos ojalillos que se ven acá son las apófisis espinosas, ¿no es cierto? Entonces yo trazo una línea imaginaria por las apófisis espinosas y con eso obtengo lo que se llama el plano sagital del cuerpo, la línea media. ¿Ya? Necesito esa línea media. Básicamente lo van a usar ustedes 2 veces acá, ¿no? Y esta es la primera. Después me fijo en el borde interno de la clavícula derecha y en el borde interno de la clavícula izquierda, ¿sí? Y lo que voy a hacer, y para esto a partir de la próxima práctica todos tienen que traer su regla, ¿no? Lo que tengo que hacer es medir la distancia que hay de la línea media al borde de la clavícula. Ahí tiene 13 milímetros, ¿no? En el lado izquierdo, y en el lado derecho tiene 22 milímetros. ¿Sí? ¿Qué dice la regla? Si la línea o la distancia de la línea media a las clavículas son simétricas, ¿no? Una diferencia de 1 o 2 milímetros podría ser aceptable. Entonces el paciente está centrado. Es frontal y está centrado, ¿no? Pero si como en este caso, ¿no? Acá tiene 13 y acá tiene 22, la diferencia prácticamente es 9 milímetros. El término que vamos a usar para describir eso es paciente rotado. ¿Sí? Si las distancias no son similares, no son aproximadamente iguales, entonces el paciente está rotado. Importancia clínica de que el paciente esté rotado. Pudiera ser que no veas parte de la silueta cardíaca. Ya te da la impresión de que el corazón esté desplazado. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que el color de los pulmones pueda ser ligeramente diferente, que un pulmón te parezca más negro que el otro. Eso se llama asimetría de densidad. ¿Ya? Asimetría de densidad. Va a ser muy importante sobre todo en los síndromes de atrapamiento aéreo. ¿Ya? Seguimos. Bien colimado. Entonces esto te recordará primaria, pues, ¿no? ¿Cuáles son los límites de Chile? Allá, por el norte Perú, por el este Argentina, por el sur, qué sé yo, pues el océano fulano de tal, y por el oeste el océano Pacífico, ¿no? Entonces, ya, esos son sus límites. Entonces en una radiografía de tórax igual nosotros tenemos límites, ¿no? Por arriba el límite debería ser el borde de la piel encima del primer arco costal. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos ver. Quiere decir que ahí el paciente está bien colimado, ¿sí? Por los lados tendrías que ver la piel. Ojo, esta es la piel, ¿eh? La piel en el lado derecho, la piel en el lado izquierdo. O sea, quiere decir que acá está bien. Y por abajo tienes que ver este ángulo, ¿eh? Este ángulo que forman esta radiopacidad con esta radiopacidad de los huesos, ¿no? Este ángulo que se llama el seno costodiafragmático, ¿no? Derecho e izquierdo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no puedo ver uno de esos bordes? No, por ejemplo acá no se ve el borde superior. Entonces la placa está cortada en el borde superior. ¿Sí?
Si acá te lo dieran la placa así, por ejemplo, ¿no? Dirías está cortada en su lado derecho. ¿Qué importancia tiene que la placa esté cortada? Te puedes perder diagnósticos, ¿no? Porque al no ver todo esto, podrías perderte, ¿no? Fístulas, heridas de la piel, ¿no? Cuerpos extraños, enfisemas subcutáneos, tumoraciones musculares, tumoraciones de partes blandas, ¿no? Calcificaciones, ¿ya? Todo eso te puedes perder si es que la placa está cortada, ¿sí? Y si está cortada por abajo, ¿no es cierto? Digamos que la placa te la entregan así, te podrías perder un derrame pleural, o de repente te la entregan así, no verías de repente un neumoperitoneo, ¿ya? Entonces por eso es importante que la placa esté bien colimada. Y buen contraste, ¿ya? Acuérdate cuando hicimos la práctica 1 te dije que es diferente tomar una radiografía de tórax para ver el pulmón que tomar una parrilla costal para ver las costillas, ¿no es cierto? La diferencia estaba en los factores físicos. ¿Cuáles eran los factores físicos? Tiempo de exposición, voltaje, amperaje. Así es, ¿no? Los tres, ¿ya? Entonces, yo para ver una placa de tórax le pongo factores físicos para ver el pulmón. En cambio, para una parrilla costal le pongo factores físicos para ver el hueso, ¿no? Para ver el pulmón yo podría ponerle, qué sé yo, pues 10 décimas de segundo. En cambio, para ver el hueso, como el hueso no se va a mover mucho, le puedo poner un segundo, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces el contraste está relacionado a la dosis de radiación, ¿no? Si yo uso una dosis adecuada, el contraste va a ser adecuado. Si yo uso una dosis menor, la placa se va a ver más blanca. Si yo uso una dosis de radiación mayor, la placa se va a ver más oscura, ¿sí? Entonces, en el caso de que yo use menos dosis, diré que se trata de una placa blanda, blanca o subexpuesta, ¿de acuerdo? Y en el caso de que yo use mucha dosis, diré que se trata de una placa negra, ¿no? Quemada, penetrada, ¿ya? Y en algunos casos también usan el término de sobreexpuesta, ¿de acuerdo? ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Para la placa blanda, tus ojos tienen que irse inmediatamente a esta zona de acá, ¿ya? A esta zona. En la placa blanda, tú vas a ver que esta zona está blanca y que no puedes diferenciar el borde externo de las costillas. Cuando ya está demasiado blanca, inclusive no puedes notar ni siquiera el borde interno de las costillas, ¿ya? Esa placa sí ya deberías rechazar, ¿de acuerdo? Pero en la blanda, tú vas a ver pérdida de definición de la cortical externa, de los arcos costales, no vas a poder diferenciar el músculo y muchas veces no vas a poder distinguir el borde del omóplato. Importancia clínica de la placa blanda. En la placa blanda, estas líneas que ves aquí apenas ahora, hay unas líneas que parecen ramitas de árbol, ¿no? Se van a ver más gruesas, más blancas. Entonces tú estarías tentado a hacer diagnóstico de bronquitis, ¿ya? Lo cual te llevaría a un error diagnóstico, ¿sí? En el caso de la placa penetrada, ¿no? Los campos pulmonares se van a ver más oscuros y como en esta radiografía, tú puedes ver detalle de las vértebras a través del corazón, ¿no? Acá está el corazón o la silueta cardíaca, ¿no? Y tú puedes ver detalle de las vértebras a través de él. Porque lo normal es que tú puedas ver las primeras 3, máximo 4 vértebras. Bien, ¿ya? No deberías ver con tanta nitidez las vértebras detrás de la opacidad del corazón. Importancia clínica de una placa penetrada. Podrías pensar en un síndrome de atrapamiento aéreo, ¿ya? O sea, estarías haciendo falso diagnóstico, por ejemplo, de crisis asmática, tórax enfisematoso, EPOC, ¿no? Bronquitis crónica, ¿de acuerdo? Bien, entonces esas son las 7 características de una radiografía estándar de tórax. Cuando tú haces tu orden y pides radiografía de tórax, el técnico ya sabe que eso va a tomar, ¿ya? Salvo que tú digas, ¿no? Yo quiero que le tomes, ¿no? La lateral izquierda o derecha según sea lo que te interesa, o que le tomes la oblicua fulana de tal, ¿no? Entonces, eso sí lo tienes que señalar ahí, ¿ya? Porque si tú solamente pones placa de tórax, te van a tomar esto, ¿de
acuerdo? Aquí en cualquier parte del Perú, donde hagas tu sermón. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a reconocer las estructuras normales que se ven en la placa de tórax. Ya te he dicho, la placa de tórax es para evaluar primero el pulmón. No, vamos a evaluar todo, pero primero vas a evaluar el pulmón, ¿no? Entonces, defíname el pulmón, por favor.